En los próximos minutos hablaremos de un problema grave mundial, el cáncer. Este se ha convertido en el mundo y en Colombia en un problema de salud pública por resolver. Actualmente hay 14 millones de casos nuevos en el mundo y hay aproximadamente 70.000 casos nuevos de cáncer en Colombia, exceptuando el cáncer de piel no melanoma. Se estima que para el año 2035 se doble el número de casos en el mundo. Las principales localizaciones en los hombres han sido próstata, estómago, pulmón y colon. Y las principales localizaciones en mujeres fueron mama, estómago, cuello uterino, tiroides y colon. El cáncer de próstata y de estómago y el cáncer de mama han aumentado la incidencia en los últimos años, mientras el cáncer de cuello uterino en las mujeres ha disminuido su incidencia y mortalidad, respectivamente. El cáncer de niños se estima que aproximadamente hay unos 1.400 casos nuevos por año. Esto equivale al 2% de todos los cánceres en niños. La primera causa sigue siendo la leucemia, seguido por los linfomas y como tercero los tumores del sistema nervioso central. La mortalidad en Colombia la ocupa como primera causa las enfermedades cardiovasculares, pero actualmente el cáncer está ocupando un segundo puesto como neoplasias malignas. La mortalidad del cáncer actualmente está entre un 40 y un 50%, que equivale a 30.000 personas por año. Aproximadamente de 10 niños con cáncer, 3 fallecen por estos. La supervivencia en Colombia está por debajo de la cifra de países desarrollados. Por lo tanto, es importante hacer planes preventivos y reducir las barreras para el inicio del tratamiento. Los factores de riesgo en general son los siguientes: tabaquismo, consumo de alcohol, dieta hipercalórica, la obesidad, consumo de bebidas azucaradas y carnes procesadas. Además, los carcinógenos ocupacionales, los cuales se han identificado aproximadamente 32 de ellos, incluida la radiación solar. Las recomendaciones para prevenir el cáncer son en general comer 5 porciones de frutas y verduras diarias, disminuir la carga energética o hipercalórica, limitar las bebidas azucaradas, realizar actividad física por lo menos 3 veces a la semana y evitar consumo de tabaco y el humo ambiental, además de disminuir la exposición a carcinógenos ambientales. La política para el control debe ser totalmente básica, interdisciplinaria e integral para soportar al paciente oncológico y tener resultados sostenibles para así poder aumentar la supervivencia. En conclusión, la prevención primaria, la prevención secundaria, el diagnóstico precoz, el tratamiento, la rehabilitación y la integrabilidad llevará a una mejor supervivencia y a menos costos en el tratamiento del paciente oncológico. En los próximos 15 minutos, expertos médicos especialistas de Clínica Bonadona le dirá qué debe hacer usted en cada cáncer, cómo se detecta precozmente y las recomendaciones para prevenirlo. Muchas gracias. El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común en las mujeres. 1 de cada 8 mujeres lo padecerá. Los factores de riesgo más importantes son edad avanzada, no haber tenido hijos, inicio de menstruación temprana, consumo de tabaco y de alcohol, consumo de grasas saturadas y obesidad, menopausia después de los 55 años, terapia con reemplazo hormonal prolongado y el sedentarismo. ¿Cómo logramos un diagnóstico precoz? Se debe realizar el autoexamen mamario cada mes después de la menstruación, sin falta. La mamografía y las ecografías se deben realizar cada 2 años si estamos en un rango de edad entre los 50 a los 70 años.
y anualmente a partir de los 50 sí tenemos antecedentes de riesgo. Signos de alarma, presten mucha atención: presencia de bultos, hoyuelos en la piel de la mama, variaciones en el pezón, cambios de color o textura en la piel y un sangrado por secreción en el pezón. El día de hoy vamos a hablar sobre cáncer de ovario y la importancia de esta patología en nuestras mujeres, ya que si bien no ocupa el primer lugar, ocupa el segundo lugar y es responsable de un gran número de muertes en nuestras mujeres. Ahora, esta enfermedad es una enfermedad muy heterogénea, no existe un solo tipo de cáncer de ovario, existen muchísimos y cada uno se va a presentar en edades diferentes. Pero cuando hacemos referencia al cáncer de ovario, la gran mayoría son de tipos epiteliales y la gran mayoría de las veces este tipo de cáncer de ovario se diagnostica en etapas avanzadas, ocasionando una gran mortalidad. Desafortunadamente no existe un estudio de screening, un estudio eficaz que nos haga detectar esta enfermedad en etapas tempranas. Desafortunadamente no es así, a diferencia del cáncer de cervix, donde existe la citología y que sí sirve para hacer diagnósticos tempranos. Es por eso que invitamos a nuestras mujeres a que acudan a los médicos, que se hagan control, que periódicamente se hagan control ginecológico, que además de la citología se deben hacer una ecografía transvaginal, porque con esta vamos a ver los ovarios y de qué forma pudieran presentarse alguna patología en estas estructuras. El día de hoy vamos a hablar sobre cáncer de cervix. Es importante recordar que anualmente ocurren 500.000 muertes en nuestras mujeres a nivel mundial por esta patología. Y lo más dramático es que la gran mayoría de estas muertes ocurren en países en vías de desarrollo. De hecho, el 70% ocurre en estos países. Colombia es un país en vías de desarrollo, tenemos una problemática con el cáncer de cervix, pero hemos visto que año a año la mortalidad ha ido disminuyendo. No es descabellado pensar que en un futuro podamos erradicar esta patología. ¿Por qué lo podemos decir? Básicamente por tres cosas. Uno, porque conocemos la epidemiología de esta enfermedad. Dos, porque conocemos los factores de riesgo y podemos prevenirlos o evitarlos. Y tres, porque existe hoy en día una vacuna. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los principales son: uno, edad de inicio de vida sexual a edades tempranas. 2, multipadridad. 3, promiscuidad sexual. 4, drogadicción. 5, tabaquismo. 6, uso de anticonceptivos orales. Como veremos, estos factores de riesgo están presentes mucho más frecuentemente en poblaciones de estratos socioeconómicos bajos. Es por eso que esta patología se va a presentar más en esta área social. Por eso invitamos a nuestras mujeres a que acudan al médico, que se hagan la citología, que es un método barato y efectivo, y acudir inmediatamente al médico apenas aparezcan algunos síntomas de alarma. El cáncer de tiroides es una enfermedad que presenta células malignas en la glándula tiroidea. Esta enfermedad se presenta 3 veces más en mujeres que en hombres. Los factores de riesgo son mujeres entre 40 y 60 años y hombres entre 60 y 80 años. También una dieta baja en yodo y constantes exposiciones a la radiación aumentan el riesgo de contraer la enfermedad. Los síntomas de alarma pueden ser tos constante, ronquera por 1 o 2 semanas sin ninguna mejoría, dolor o abultamiento en la zona del cuello o alguna pérdida de peso involuntaria. Es importante que si presentas alguno de estos síntomas consultes a tu médico. El cáncer de laringe es una enfermedad que produce células malignas en el tejido de la laringe. La tasa de supervivencia de esta enfermedad depende del diagnóstico precoz.
Los factores de riesgo son consumo de tabaco y alcohol, el virus del papiloma humano y la duplicidad entre el consumo de tabaco y alcohol aumenta en un 15% la tasa de riesgo. Los síntomas de alarma de esta enfermedad son tos, ronquera de 1 a 2 semanas sin ninguna mejoría, pérdida de peso involuntario. Es importante que si detectas alguno de estos síntomas consultes a tu médico para realizar un diagnóstico precoz o consultes cada 3 años a tu médico general y después de los 40 años al otorrino. El cáncer gástrico es un crecimiento descontrolado de las células que cubren la superficie interna del estómago. Por lo general se presenta en pacientes mayores a 50 años y es más común en hombres que en mujeres. Los factores de riesgo de esta enfermedad son consumo de alimentos ahumados, consumo excesivo de carnes saladas, consumo excesivo de alimentos conservados, tabaquismo y alcohol, obesidad, antecedentes de cirugía gástrica, cirugía por obesidad. Los signos de alarma de esta enfermedad son dolor a nivel de la boca del estómago, vómitos, indigestión, sensación de peso a nivel del estómago. En fases más avanzadas llega el vómito con sangre que se conoce como hematemesis. El diagnóstico precoz es después de los 50 años se recomienda realizarse una endoscopia digestiva alta cada 5 años. Como prevención se debe tener una dieta saludable y realizar ejercicio constante. El cáncer de colon es una neoplasia presente en el tracto colónico y anualmente se registran 5.000 casos aproximadamente en Colombia. Dentro de los factores de riesgo tenemos antecedentes familiares, pérdida de peso inexplicable y la presencia de alguna enfermedad vinculada como la poliposis intestinal o divertículos. Los signos de alarma del cáncer de colon podemos mencionar que son pérdida de peso de origen inexplicable, anemia o cansancio, presencia de una masa abdominal, cambio de los hábitos intestinales, sangre en las heces. Por ello, ante cualquiera de estos signos o síntomas, es importante asistir a nuestro médico para un buen diagnóstico precoz. Y podemos decir que una colonoscopia cada 5 años, luego de los 50 años, va a ser una medida que va a prevenir tempranamente la presencia de esta enfermedad. El cáncer de pulmón es una enfermedad que afecta al parénquima pulmonar y está presente en el adulto mayor entre 60 y 70 años. Asimismo, es una de las principales causas por mortalidad por cáncer. Podemos destacar que sus factores de riesgo está el hábito tabáquico, el humo, el cigarrillo, asimismo los antecedentes familiares, la contaminación o el contacto permanente con sustancias químicas o tóxicas. Los signos de alarma del cáncer de pulmón son la tos, la ronquera, pérdida de peso, dificultad respiratoria. El 20% de los casos pueden ser solucionados con éxito y una radiografía de tórax o una tomografía a tiempo pueden ser la evidencia temprana y eficaz para poder solventar este flagelo. El cáncer de piel es uno de los cánceres más frecuentes y con la mayor tasa de curación. Se define como cáncer vasocelular no melanoma. Dentro de los factores de riesgo podemos identificar la exposición solar crónica o intensa, la piel clara altamente fotosensible, las alteraciones genéticas de pigmentación como el albinismo, la presencia múltiple de lunares y el antecedente familiar de cáncer cutáneo. El diagnóstico precoz del cáncer de piel se realiza mediante el ABC del diagnóstico. Hay que tomar en cuenta la asimetría de los lunares, cuando una mitad no se parece a la otra. Hay que tomar en cuenta los bordes, cuando son irregulares, poco nítidos o no definidos. Hay que tomar en cuenta el color, cuando este cambia de aspecto o no es uniforme en la totalidad del lunar. El diámetro, cuando el diámetro excede los 6 milímetros ya es un signo de alarma. Y por último, la evolución, cuando un lunar aparece luego de los 40 o 50 años sigue siendo un signo de alarma. Y ante cualquiera de estos signos o síntomas es muy importante para el diagnóstico temprano del cáncer de piel asistir a un dermatólogo o a un oncólogo con experiencia que pueda atacar tempranamente esta afección.
Cuando hablamos de los linfomas, estamos hablando de enfermedades tumorales, un grupo de enfermedades que se caracterizan básicamente por aparición de ganglios que pueden ser en el cuello, en las axilas, en el abdomen, y que tienen como característica común una proliferación anormal de unas células que se llaman linfocitos. Los ganglios se crecen, se aumenta el vaso, se aumenta el hígado, y esto es manifestación de tal enfermedad. Los factores de riesgo están relacionados con alteraciones del sistema inmunológico. Las personas que tienen lupus, que tienen enfermedades que tienen que ver con el sistema inmune, pueden desarrollar más frecuentemente un linfoma que las personas que no tienen estas enfermedades. El contacto con sustancias tóxicas o con radiación o contactos con virus como el virus del SIDA también son factores predisponentes para desarrollar esta enfermedad. Si usted tiene alguno de estos factores o tiene crecimiento de ganglios en diferentes partes del cuerpo, es el momento de consultar a un hematólogo. El término leucemia realmente quiere decir sangre blanca, porque en la antigüedad eso era lo único que relacionaba la enfermedad. Sin embargo, se trata de una producción exagerada de células de la sangre que caracterizan la enfermedad. Los factores de riesgo están básicamente relacionados con enfermedades que tienen que ver con alteraciones cromosómicas, como el síndrome de Down y otros trastornos congénitos. Este tipo de enfermedad se manifiesta básicamente por una aparición de síntomas consistentes en debilidad, dolor óseo, fiebre, aparición de moretones en la piel, sangrados por la nariz, por la encía. Si todos estos síntomas se relacionan con alteraciones en los hemogramas, es cuando debe usted consultar a un hematólogo.